Padre nuestro, en esta noche darte gracias. Sabemos, oh Dios, que te preocupas por cada uno de nosotros, que conoces nuestras necesidades aun de que nosotros mismos las sepamos, que tú eres el Dios que conoce todos los secretos, que todas las cosas están desnudas y abiertas ante tus ojos, que nada está oculto delante de ti. Y damos gracias, Señor, porque tú suples conforme a ese conocimiento que tienes de cada uno de nosotros. Bendito seas por ello. Confiamos en ello, Dios. Nos trae eso confianza y paz. Queremos agradecer en esta noche el que nos des tu espíritu, el cual nos revela, el cual nos da sabiduría y entendimiento acerca de las cosas eternas. Y agradecemos el que alumbre nuestros ojos, los ojos del hombre interior, para ver, el que abra los oídos del hombre interior para oír lo que el Espíritu dice. Y agradecemos, Padre nuestro, porque recibimos el amén, el así sea, este deseo, este anhelo de nuestro corazón en esta noche, y se convierte en un hecho eterno. Y sabemos que tu Espíritu Santo, con su divino poder, trae a nosotros la realidad de lo que estamos recibiendo y que está hecho ya en el Espíritu para cada uno. Bendito seas por ello en el nombre de Jesús. Gracias por el crecimiento que nos estás dando. Gracias por la sabiduría, la amonestación que trae cada jornada, y declaramos que eres tú quien estás haciendo crecer tu palabra dentro de cada uno. Nos declaramos edificio tuyo, labranza tuya, Señor, y damos gracias porque eres labrador por excelencia y edificador maravilloso. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén y amén, oh Dios. Venimos de entender que Sukkot, que es una palabra que traduce tiendas, que traduce tabernáculos, nos habla de que el morar en tiendas tiene que ver con una vida de peregrinos. Un peregrino es una persona que viaja, que se mueve sin saber a dónde. Y nosotros somos peregrinos en el Señor, o sea que el Señor es quien nos mueve, quien nos guía. No sabemos a dónde vamos, ni sabemos con qué vamos a ir, con qué recursos, pero sabemos que Él sí sabe a dónde nos lleva y que el propósito del peregrinaje es entrar en una escuela de fe, una escuela en que creemos y confiamos en Él. Esa misma escuela fue la que hizo Abraham, llamado el padre de la fe, cuando Dios le dijo que saliera de su casa y de su parentela a la tierra que Él le mostraría. Y Abraham confió en Dios y se lanzó a caminar sin que Dios le hubiera dicho previamente a dónde era que iba. Creo sin saber ni con qué recursos iba a hacer el viaje, pero él creyó en Dios, le creyó a Dios, y en la misma escuela de fe nos encontramos nosotros a través de esa primera jornada. Vimos que el vivir con un corazón de peregrino tan ligeros como vivir en una simple carpa nos da el sentido de ser personas que están disponibles para el Señor. Y creo que ese es el propósito, la amonestación que el Espíritu está trayendo y sembrando en la lección anterior, y es que hemos de estar disponibles para el Señor, que no hemos de estar atados a nada que sea terreno, ni siquiera a afectos naturales, sino que debemos estar completamente libres de cualquier cosa que nos ate. Vimos también que cualquier cosa que nos ate, cualquier cosa a la que demos una preeminencia mayor que a la preeminencia que hemos de dar al Señor, es un ídolo. Todo aquello que te ata y que me ata, si lo hay, se llama un ídolo, o sea que estaríamos en idolatría. De manera que ser peregrino implica confiar en Dios y también implica estar disponibles para Dios, para lo cual se necesita no estar atado a nada ni a nadie, no tener ídolos, no estar en idolatría. Pero además de estar en una tienda, vimos que los patriarcas que caminaron con Dios en tiendas, viviendo esta misma escuela, recibiendo esta misma amonestación, fueron hombres que además de la tienda siempre tuvieron un altar. En el altar se sacrifica, porque nosotros, al empezar a caminar con el Señor, tenemos ahora la naturaleza de Cristo, que es la misma naturaleza del Padre. Y el Padre no se ahorró, no se propuso impedir que Cristo mismo fuera dado a nosotros, sino que Dios
Nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De manera que al tener nosotros la naturaleza de Cristo, que es la misma naturaleza del Padre, tendremos esa misma naturaleza de dar, de desprendernos de cualquier cosa. Y necesitamos un altar en el cual nosotros entregamos al Señor todas las cosas, desprendiéndonos como Él se desprendió de todo, siendo adoradores. Realmente para mí hoy en día diría que lo contrario, lo opuesto a ser pecador es ser adorador. El pecador se aferra a las cosas que Dios mismo le ha dado. No quiere soltarlas, es egoísta, está en tinieblas. En cambio, el adorador se desprende de todo para con Dios, declarando y reconociendo que Dios tiene todo. Ese fue como el primer gran espacio que vimos. Y hoy vamos a mirar los otros aspectos que tiene esta jornada que el pueblo de Israel hizo de Ramesés a Sucot. Vamos a mirar entonces una serie de acontecimientos que se realizan, que tienen lugar en Sucot. Y el primer acontecimiento que queremos revisar es que en Sucot se instituye la celebración de la Pascua. En esa jornada de Ramesés a Sucot se instituye la celebración de la Pascua. Recuerden que la manera, la llave mediante la cual Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es mediante el sacrificio del Cordero de Pascua. Es aquí donde vemos cómo el mundo espiritual está enganchado, hace un link con el mundo natural. Ellos están en una esclavitud y la única manera en que Dios muestra todo su poder en contra de los dioses de Egipto y de Faraón es cuando ellos creen a Dios y sacrifican el Cordero de Pascua. Recuerde que ellos creen en la sangre en cuanto a que la sangre untada por fuera en los postes de la puerta iba a ser vista por Dios, porque la sangre de expiación siempre es para que Dios la vea. Lo fundamental no es que nosotros la veamos, sino que Dios la vea. Y cuando Dios la ve, entonces perdona los pecados de las personas que han creído en la sangre del Cordero. Y allí ellos, además de creer en la sangre, ellos también comen el Cordero, de modo que han creído en el Cordero de Pascua que Dios ordenó que sacrificaran y comieran. De modo que el creer en ese Cordero, sacrificarlo, creer en la sangre, creer en comerlo, es lo que hace que Dios haga juicio sobre todos los dioses de Egipto y los libere. De manera que la Pascua es tan importante que vemos que Dios la pone como un comienzo de tiempos y se genera un calendario nuevo que comenzará con ese mes de Abib, que es el mes en el cual se celebró ese sacrificio del Cordero. Entonces, Dios, además de que los está sacando de Ramesés hacia Sucot, da una orden y es que se celebre ese día a partir de ese evento. Entonces, ¿qué nos dice Éxodo 12? En el verso 40 en adelante dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Observen entonces que si nosotros hubiéramos comenzado nuestra vida cristiana leyendo estas cosas que Dios le ordenó a Moisés que leyera para amonestarnos a nosotros, los que seríamos iglesia de los últimos tiempos, de los tiempos finales, nos habríamos encontrado con las celebraciones de las fiestas del Señor. Y la primera fiesta que Él celebra y nos llama y nos convoca a celebrar por todas las generaciones es Pascua. Entonces hay que entender qué es Pascua para que celebremos con el Señor lo que es Pascua. Las celebraciones son fiestas de Dios a las cuales convoca. Somos invitados por Dios
Y Él desea que cada hombre haga presencia ante la convocatoria que Él hace anualmente para celebrar cada una de sus fiestas. La primera es Pascua. Entonces, sigámoslo leyendo. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ley para la Pascua. O sea, además de que hay que celebrarla, hay una ley que se debe tener en cuenta en la Pascua y es que ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño comerá de la Pascua en sus celebraciones. Dice acá en el verso 44, pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hayas circuncidado. Entonces, cuando una persona quiere celebrar la Pascua y comer en esa celebración de la Pascua, comer del Cordero, hacer memoria de la sangre, hacer memoria de la liberación que Dios ha dado, esa persona debe circuncidarse. Ahora, no con la circuncisión en la carne, no es la circuncisión que hacen los judíos en el prepucio del miembro del hombre, sino que es una circuncisión en el corazón, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Y esa circuncisión solo la efectúa el Espíritu Santo cuando tú aceptas que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aceptas morir en la muerte de Jesús. Conceptos que trabajamos durante varias semanas y que no son nuevos para ustedes y han estado en la continuidad de las lecciones. Entonces dice acá, el extranjero y el jornalero no comerán de ella, a menos que se circunciden. Dice en el verso 48, si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Una persona que no ha creído ni ha aceptado la obra de Jesucristo en la cruz, el derramamiento de su sangre para ser presentada ante Dios para el perdón de los pecados de esa persona, y que no ha creído y no conoce lo que la muerte de Jesús trae como liberación para nosotros, una persona que no ha creído ni ha aceptado esto, no puede compartir la Pascua, no puede celebrarla para Dios. Pero si esa persona ha creído en el Señor Jesucristo, en el derramamiento de su sangre, en el poder que tiene esa sangre ante el Padre Celestial, para que el Padre nos dé el perdón de pecados, si ha creído en que la muerte de Jesucristo en la cruz nos libera, porque nosotros hemos muerto en la muerte de Jesús, allí morimos a nuestra vieja naturaleza adámica, a vivir en la carne, allí morimos a los recuerdos y memorias de pecados, allí morimos a la culpa y a la condenación que sentimos con nosotros mismos, hacia nosotros mismos por los pecados cometidos, allí donde podemos morir al dolor, a los infiernos que hayamos vivido. Todo ese proceso de liberación que nos da la muerte nuestra en la muerte de Jesús es lo que se llama circuncidarse en el espíritu y es lo que hará que una persona pueda celebrar la Pascua. O sea, tú no puedes celebrar algo que no has experimentado. Eso es lo que está el Señor diciendo y creo que es algo muy importante. La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Entonces, hay una ley. El que no ha experimentado la liberación de Jesucristo, el Cordero de Dios en su vida, en su corazón, no puede celebrar la Pascua para Dios. Verso 50. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. ¿Cuál día? El día que se efectuó la Pascua, que se sacrificó el cordero, se untó la sangre en las puertas, en la parte de afuera de cada casa de los israelitas, y el día en que se comió del cordero, entonces ese mismo día ellos salen liberados de Egipto. Si el extranjero o el jornalero no se circuncidaba, indicaba que no aceptaba el pacto con el Dios de Abraham, que es Cristo. ¿Cómo se puede tipificar el pacto de Dios con Abraham? El pacto es Cristo. ¿Por qué razón? Dice acá, y por tanto seguiría siendo considerado un extranjero. Si la persona no acepta ese pacto de Dios con Abraham, que está realmente centrado en Cristo, la persona sigue siendo un extranjero en cuanto a Dios. Porque Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto es que en la simiente de Abraham
y esa simiente es Cristo. Cristo desciende por sus generaciones de Abraham. Entonces, Cristo es esa simiente en la cual Dios le prometió a Abraham, ¿cierto? Que serían benditas todas las naciones. O sea, que ese pacto se refería a Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo como el Cordero de Dios, está entrando en el mismo pacto que Dios estableció con Abraham. ¿Cuál fue el pacto? Dios estableció que en la simiente de Abraham, en ese descendiente de Abraham, que sería Cristo, en Cristo, que es la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, hay que estar en esa simiente, aceptar esa simiente, experimentar la obra de esa simiente, para que tú puedas realmente saber que estás en el pacto. Dice acá, o sea, que ese pacto se refería a Cristo y la señal del pacto era la circuncisión, es decir, nosotros que hemos creído en Jesucristo y su obra redentora en la cruz, somos la circuncisión. La circuncisión era una señal de que hemos creído. La circuncisión no era una sustitución de la fe. Una persona se puede circuncidar, un hombre se puede circuncidar, pero si no ha creído, ahí no hay ninguna circuncisión real en el espíritu. Tampoco indica que esa circuncisión sea una señal de fe. Abraham se circuncidó y circuncidó a los suyos, poniendo esa circuncisión como una señal, como una evidencia de que ellos habían creído a lo que yo les había dicho. Ahora, nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos la circuncisión, como dice Filipenses 3:3. Allá dice, nosotros somos la circuncisión, los que no confiamos en la carne, no confiamos en la vieja naturaleza, no confiamos en la fuerza propia, en la fuerza almática del hombre adámico, sino que creemos en el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que ahora mora en nosotros porque hemos creído en el Señor Jesús. Bien importante eso. Entonces, Filipenses 3:3, ojalá lo lean, si quieren leámoslo de una vez, nos dice que nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la evidencia de ese pacto de Dios con Abraham, porque la circuncisión no es más que la evidencia de que se ha creído. Entonces, vamos a Filipenses y vamos a leer entonces el capítulo 3, verso 3. Dice allí la escritura: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, dice aquí Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Él está ya diciendo que cuál es todo su bagaje, pero él nos está diciendo nosotros somos la circuncisión, los que hemos creído en Cristo Jesús y su obra, ¿cierto? Dice, esos que hemos creído, servimos a Dios en el Espíritu, en unión con el Espíritu Santo. Servimos a Dios siendo llenados continuamente del Espíritu Santo, como hemos estado revisando. Somos aquellos que servimos a Dios teniendo al Espíritu Santo al control de nuestra alma. O sea que el Espíritu Santo es el que controla nuestra mente, controla nuestros sentimientos, todo lo referente a nuestra alma, el Espíritu Santo lo está controlando. Esos somos nosotros los que servimos en el Espíritu y además nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Entonces creo que eso queda muy claro. ¿Quién es un extranjero? ¿Quién es un verdadero ciudadano en el reino de Dios? Y que si es un verdadero ciudadano, puede celebrar la Pascua para el Señor. Creo que eso es claro, pero eso hay que decirlo. Porque puede haber personas que aún estando en una iglesia cristiana, no tienen al Espíritu. Simplemente vamos a ver ahora adelante que fue uno de los problemas que vivió y es una de las circunstancias que hay que estudiar de lo que es esta jornada que denominamos Sukkot en la Biblia. Dice, porque solo con nuestra muerte en la muerte de Cristo es que cortamos la carne. La cruz, la muerte de Cristo es la verdadera circuncisión, porque circuncidar implica cortar. Circuncidar es separar. Cuando tú cortas algo, separas. Allí donde cortas, tú separas. Si hay un corte, queda una porción a un lado y otra al otro. ¿Por qué? Porque hubo un corte, hubo una separación. Entonces, esa muerte de Cristo es nuestra circuncisión. Dice, porque solo con nuestra muerte, en la muerte de Cristo, es que cortamos con la carne, cortamos con el viejo hombre y comenzamos con el nuevo hombre,
nacemos de nuevo. Entonces creo que aquí va muy bien y creo que queda claro. Muy bien. Segunda circunstancia interesante que sucede en Sukkot y es se consagran los primogénitos. Entonces observen que Sukkot, que fue una jornada de un día, en una jornada de un día fue un día absolutamente mega intenso para dar alguna palabra. Es increíble, salen de noche, pasada la medianoche, ya estando en el 15 del mes, o sea, el primer día de la tercera semana del mes de Aviv, están saliendo pasada la medianoche a caminar, caminan todo el día, recorren 20 kilómetros hasta llegar a Sukkot, y a través de todo este caminar, Dios está estableciendo todas estas cosas que estamos revisando. Es un día realmente intenso espiritualmente. Y observen que entonces estamos viendo la riqueza que hay y por qué Dios le pidió a Moisés, escribe estas cosas para las gentes que van a estar en los tiempos finales. Esto es para ti, para mí. Y esto es lo que debemos estar mirando. Entonces, por eso, la importancia de estar revisando estas jornadas y darles el tiempo y buscar la profundidad que Dios quiere que tengamos de ellas. Éxodo 13, en el verso 1, dice lo siguiente. Jehová habló a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito. Conságrame todo primogénito. Todo lo que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué es consagrar? Consagrar es presentar. Hicimos un estudio de esa palabra cuando estuvimos trabajando en el libro de Romanos. Presentar significa que aceptamos la pertenencia que Dios tiene de nosotros y la autoridad de Él sobre nosotros. Y esa palabra presentar es la palabra que también llamamos consagrar. Entonces, a ver, Jehová habló a Moisés y le dijo, preséntame todo primogénito, reconociendo mi propiedad sobre el primogénito y mi autoridad sobre el primogénito. Creo que tiene más sentido, ¿cierto? Porque a veces hay palabras que no las hemos desenvuelto y entonces no podemos ver lo que la palabra en sí nos está queriendo mostrar. Conságrame todo primogénito. Dice, todo lo que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Verso 11, cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo, como lo ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la haya dado, dedicarás a Jehová a todo aquel que abre matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. Verso 13, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y cuando se endureció el faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Observen que el mensaje que nosotros damos al consagrar, al presentar a nuestros hijos al Señor, que ustedes se encuentran en Lucas capítulo 2 igualmente. Allí se dice que una vez que Jesús cumplió 8 días de nacido, fue presentado en el templo conforme a esta ley. O sea, José y María fueron al templo y presentaron a su hijo, que era el primogénito. O sea, declararon ante Dios, Dios, esta criatura que tú nos has dado como hijo es tuyo. Aceptamos la pertenencia que tú tienes sobre él y aceptamos la autoridad tuya para con él. Estaban presentándolo, estaban consagrándolo, estaban cumpliendo con la ley que Dios había establecido aquí. Jesús cumplió esta ley siendo un niño. Los padres cumplieron con Dios sobre Jesús con este mandato. Te será pues como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Observen ustedes que al consagrar a uno sus hijos, los hijos le preguntaron a uno, papá, ¿y qué es esto de que me hayas consagrado? Y entonces tú tendrás que decirle, hijo, porque Dios nos ha dado a su hijo unigénito, su primogénito, nos lo dio para poder ser liberados de Egipto.
Todo lo que tenemos procede de Dios. Tú eres un hijo que Dios me ha dado. Tú procedes de Dios. Por lo tanto, yo quiero reconocer ante Dios al presentarte que Él tiene derecho de propiedad sobre ti y tiene autoridad sobre ti. Pero todo se debe a que Dios lo dio todo. Hijo, Dios no escatimó a su Hijo Jesús, nos lo dio como cordero. Y si Dios vive en nosotros y la naturaleza de Dios está en nosotros, así como Dios no escatimó ni siquiera a su Hijo, sino que nos lo dio todo, nosotros de igual manera con la naturaleza de Dios devolvemos, damos a Dios todo lo que Él nos ha dado en adoración a Él. O sea, estamos llevando en parte el mensaje del Evangelio. Estamos hablando de un Dios que se ha dado enteramente hacia nosotros. Estamos hablando de que Dios nos dio a su Hijo, o sea, aparece la necesidad de hablar de Jesucristo y la obra de Jesucristo a las generaciones nuestras. Porque a veces vemos allá la ley sin ver el espíritu que hay detrás de la ley, sin ver el principio, sin ver el propósito. Dios está aquí diciendo que debemos hablar a nuestros hijos para que ellos sepan de qué se trata. O sea, estamos publicando, estamos transmitiendo el mensaje a las generaciones que vienen después de nosotros, pero además dice acá que será un memorial, o sea, para que hagamos memoria, para que estemos fijando en nuestra mente aquello que Dios hizo. Bien interesante. Ese es realmente el espíritu, el principio que hay detrás de la ley de estas cosas que Dios ha establecido en Sucot. Por haber sacrificado el cordero, creído en lo que haría Dios al ver la sangre en los postes de sus puertas, haber comido el cordero con las hierbas amargas, que es el arrepentimiento. El cordero era comida celestial, era una comida de resurrección. El cordero era comer pan del cielo. ¿Por qué? Porque Dios los estaba viendo como una generación, como una gente nueva, nueva en el espíritu, había nacido de nuevo al creer en la Pascua. Dios no retiene nada, todo lo da. No se reservó ni siquiera a su propio Hijo, pues nos lo dio como cordero. Entonces nuestra nueva naturaleza hace que nosotros tampoco retengamos nada. Todo lo que somos y tenemos nos es dado por Dios y lo devolvemos en sacrificio a Él. Aún nuestros hijos los apartamos para Él. Ustedes lo pueden ver incluso en Josué 24:15. Josué está exhortando al pueblo de Israel y dice, bueno, ustedes al final, ¿a quiénes van a servir? ¿Ustedes van a servir a los ídolos que sirvieron nuestros padres en Egipto? ¿O vamos a servir al Dios verdadero que nos sacó de esclavitud de Egipto? Josué prácticamente los reta y les dice, pues ustedes tendrán que tomar una decisión. Yo les quiero decir que yo ya tomé esa decisión. Y él dijo en Josué 24:15, yo sé que yo y mi casa serviremos a Dios. En Josué está uno viendo exactamente cómo él estaba impulsando, motivando al pueblo a que tuvieran bien clara esa decisión y pudieran entonces estar dedicando sus primogénitos al Señor y cumpliendo con lo que Dios estableció desde el momento en que los saca de la esclavitud de Egipto. Tercera circunstancia que sucede en Sucot. Miren cuán intensa es esta jornada. Se instituye la celebración de la Semana de los Panes sin levadura. En Éxodo 13, Moisés dijo al pueblo en el verso 3, tened memoria de este día. Observen que las celebraciones tienen un triple propósito. Vimos que se celebra la Pascua y vimos que se celebra ahora lo que es la Semana de Panes sin levadura. Vimos también que cada vez que hay un primogénito en cada familia nueva, ese primogénito debe ser consagrado, presentado al Señor, ¿cierto? Y con cada vez que se hacen estas cosas, ¿qué se está logrando? Un triple propósito. ¿Cuál es el triple propósito en la medida que se obedecen estas cosas en forma continua a medida que se dan o a medida que viene el tiempo de cada año en que debe celebrarse estas fiestas del Señor? Dios está logrando tres propósitos. Uno, fijar en nuestra mente, que no olvidemos, recordar, que tengamos siempre presente lo que Dios hizo a través de Pascua en Egipto, que luego es ampliado y entendido por nosotros en lo que es nuestra verdadera Pascua, que es Cristo mismo. Fijar, memorizar, no olvidar, recordar, tener presente. Primer propósito de esto. El segundo propósito, ¿cuál es? Publicar. Le estamos diciendo a nuestros hijos, mira, yo estoy haciendo esto porque
Y entonces cada año, en cada celebración, estaremos también repitiendo esto, de manera que estamos fijando en nuestros hijos y publicándoles a ellos. El segundo propósito, publicar. ¿Y cuál es el tercer propósito que Dios busca con esto? Con que estemos cada vez que hay un primogénito presentándolo a Dios, consagrándolo a Dios. ¿Por qué cada año vamos a celebrar la Pascua y a celebrar una semana de panes sin levadura? Porque Dios quiere fijar, quiere publicar y finalmente Él quiere perpetuar la obra que Él hizo para liberación del ser humano. Creo que eso es más que poderoso para que uno diga, oye, creo que aquí hay algo que tiene que despertar mi corazón. Yo he estado totalmente dormido en cuanto a esas celebraciones. O sea, yo pensaba que no había que celebrar absolutamente nada. Y estamos entonces despertando, o sea, el Espíritu Santo está despertando nuestros corazones a esta palabra. Cuando el corazón despierta a una palabra, eso es lo que podríamos llamar tener fe. O sea, empezamos a creer en lo que Dios nos está enseñando a través de lo que ordenó a Moisés que escribiera para nosotros, los que somos de los tiempos finales. Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, tengan memoria de ese día en que ustedes viajaron hacia Sucot. Tengan memoria de esa jornada en la cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis cosa leudada, o sea, cosa fermentada, que tenga levadura. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te haya metido en la tierra, la cual juró a tus padres que te daría, harás esta celebración en este mes. ¿Cuál es la celebración? 7 días comerás pan sin leudar, pero el séptimo día será fiesta para Jehová. Durante los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no tendrás contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. En aquel día lo explicarás a tu hijo diciendo, observen cómo Dios insiste, háganlo y explíquenle a los hijos qué es lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué razón vemos que la cultura mundana, corrupta, de tinieblas, ha ganado la humanidad entera? Porque ellos establecieron culturas y ellos sabían el poder, el canal tan poderoso que era la cultura hacia el ser humano. Dios desea que nosotros tengamos una cultura, que cultivemos, que cada año celebremos Pascua, cada año celebremos la Semana de Panes sin Levadura, cada vez que hay un primogénito lo estemos dedicando al Señor y estemos explicándole a las gentes que nos rodean, empezando por nuestros hijos, por qué estamos haciendo esas cosas. Eso es cultura. ¿Qué estamos cultivando? Entonces nosotros dejamos de cultivar, o sea, nosotros abandonamos el canal poderoso que es la cultura. Las tinieblas, en cambio, entendieron claramente el poder que tiene ese canal que se llama cultura y lo usaron a plenitud. Y hoy en día tenemos el mundo perdido. Y la iglesia parece que ha perdido completamente su batalla. Porque abandonamos la cultura del reino de Dios. Dios tiene esta cultura, Él diciendo, celebren, dediquen, presenten los primogénitos, háblenle a sus hijos, explíquenle de qué se trata, expliquen qué están haciendo. Fijen en la mente de ustedes, por favor. Publiquen lo que yo hice por ustedes, lo que ustedes han experimentado. Él está diciendo, hagamos que a perpetuidad se sepa lo que yo hice. Pero a cambio de eso, lo que tenemos es lo que el mundo dice. El mundo dice, es viernes en la noche, wow, rumba. Pero el viernes a las 6 de la tarde comienza el Shabbat. El mundo sí cogió ese canal de cultura, de costumbres, y dijo, ok, el viernes es rumba. El viernes es tinieblas, 6 de la tarde en adelante, todo el mundo a rumbear. Y ellos sí lo hacen viernes tras viernes y no han parado y no han cesado y nada los interrumpe. A muchos no les interrumpe ni pandemia, ni enfermedad, ni falta de dinero. Ellos siguen en su cultura de tinieblas. ¿Dónde está la cultura nuestra? ¿Dónde está la firmeza nuestra en la cultura del reino de Dios? Creo que es algo que estamos viendo. O sea que desde el momento en que arrancamos nuestro caminar con el Señor está insistiendo en, hay una cultura que yo deseo que ustedes tomen. Ustedes están abandonando la cultura de Egipto, la cultura del mundo, pero asumen una nueva cultura si es que mi naturaleza está en ustedes. Bien importante esto. Y creo que Dios está despertándonos. En aquel día lo explicarás a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Te será como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca,
por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito de año en año a su debido tiempo. El Señor dice, ok, el día 14 del mes de abril, usted celebra la muerte del Cordero. Pero a partir de las 6 de la tarde del 14, que ya es el 15, usted tiene que celebrar Sukkot. Usted va a celebrar lo que fue la Pascua, usted va a celebrar lo que fue la presentación, la consagración de los primogénitos. Usted va a celebrar lo que es la semana de panes sin levadura. Ustedes salieron de una cultura donde hay levadura. ¿Qué es la levadura? Entonces leamos eso, a ver. Dice, la fiesta de los ácimos, o sea, de los panes sin levadura, nos dice que la persona que recibe a Cristo es una persona que cambia de vida. Su alimentación espiritual empieza a ser sin levadura. Diríamos, ¿qué es lo que nos alimenta? Nos alimenta lo que cultivamos, nos alimentan los hábitos que tenemos, las costumbres que practicamos. Ese es el alimento espiritual que tenemos. Si tu costumbre es leer la Biblia cada día, pues ese es tu alimento espiritual. Si tu costumbre es ir a la presencia de Dios para tener comunión con Él en la oración, pues entonces ahí está tu alimento espiritual. Esa es tu cultura. Dice, es una persona que cambia. Su alimentación espiritual empieza a ser sin levadura. ¿Y qué es la levadura? Es el orgullo, el cual lleva siempre al pecado. En humildad decimos, Dios, tú mandas, tú eres el Señor. Señor, yo quiero vivir para agradarte a ti. Yo, Señor, me desprendo del deseo de andar en la cultura de Egipto, la cual anduve por muchos años. Me desprendo de eso, Señor amado. ¿Para qué? Para estar libre y poder obedecer lo que tú quieres. Porque yo quiero que tú te agrades. Yo quiero que tú te complazcas realizando tu voluntad. Es tu voluntad que yo no dé lugar al orgullo. Heme aquí, Señor. Yo quiero renunciar y ser libre de todo orgullo porque quiero complacerte. Porque tú eres Dios. Recuerden que Dios te hace conocer su voluntad porque te ama. Cuando Dios dice, conságrame todo primogénito, Dios está diciendo algo como esto. En una relación de amor está diciendo, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Yo tengo un deseo que te lo voy a compartir. Yo le diría, Señor, tú tienes un deseo, ¿verdad? ¿Y cómo es que tú te vas a rebajar a compartirme a mí un deseo tuyo? Y Dios diría, porque te amo. Te quiero compartir un deseo. Yo tengo el deseo de que todo primogénito sea consagrado a mí. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros como hijos que amamos a ese Dios que nos ama y nos hace conocer su voluntad? ¿Cómo es que siendo Dios se rebaja a contarnos qué es lo que Él desea? No sé si tú has pensado en eso. Es un honor que Dios nos hace. Y entonces Dios dice, mi deseo, hijo, es que me consagres todo primogénito que hay en tu casa. Y entonces, ¿cómo respondo yo? Yo le diría, Señor, pero tú puedes sencillamente hacerlo. Tú eres Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Tienes el poder. Y yo diría, no, yo tengo el poder, pero es que yo quiero compartirte mi deseo. Entonces uno le responde a Dios y dice, Padre, pues yo te quiero pedir, Señor, que obres en mi corazón, que obres en el corazón de mis hijos y de los hijos de mis hijos, el que te consagren el primogénito que haya en cada familia de ellos de aquí en adelante. Porque al pedirte que lo hagas, que obres en ellos ese querer, que pongas en ellos la voluntad de obedecerte, te estoy complaciendo porque entonces se está realizando el deseo que tú me has hecho conocer de parte tuya. Entonces hay una relación de amor y eso se llama oración. Yo no sé qué será la oración para ti. Si tú estás leyendo la palabra, Dios dice, yo deseo que cada año, a partir de la tarde del 14 del mes de Aviv, tú celebres durante una semana el comer panes sin levadura. Yo deseo eso. Yo deseo que durante 7 días estés pensando, el comer pan sin levadura significa que Dios no quiere el orgullo en mi vida. Dios murió y en su muerte morí yo. En su muerte murió el hombre orgulloso. No existe el hombre orgulloso. No tiene por qué haber levadura en mi vida. No tiene por qué haber levadura en mi casa. Dios, tú me has hecho conocer ese deseo. Yo te pido hoy, Señor, obra en mí el querer y el hacer cada año hacerlo. Celebrar esa semana, estar meditando en lo que tú quieres que medite con respecto a no levadura. Tú podrías hacerlo. Tú podrías, dijéramos, como doblegar mi voluntad por el poder que tienes. Pero no, Dios te está permitiendo que tú le digas, Señor, yo quiero que tú hagas eso.
yo quiero que tú obres en mi corazón el querer y el hacer eso. Porque al pedirte que lo hagas, tú vas a complacerte, porque es la voluntad tuya la que está diciendo que anhela que yo celebre cada año los panes sin levadura. Entonces, hazlo, Señor, para que tú seas complacido. Entonces, el Padre por amor me hace conocer su deseo y yo por amor le pido a Él que haga eso que Él desea con el poder de Él, con el propósito de que Él sea satisfecho, sea contentado, de que su rostro sonría, de que su cara brille sobre nosotros. Eso es oración. Entonces, cada vez que yo abro la Biblia y encuentro un deseo de Dios, digo, wow, el amor de Dios está haciendo que este deseo de Dios toque mi corazón, que mi corazón despierte a este deseo de Dios. Y como Él me está haciendo conocer por amor su deseo y está tocando mi corazón con este deseo, yo voy a pedirle que lo haga, que lo realice con el ánimo, con el único objetivo de que Él sea complacido, de que Él sea satisfecho, de que Él sonría, de que su rostro brille sobre nosotros. Eso es oración. Quizá Dios hoy te está dando realmente a entender qué es la oración, qué es leer la palabra, porque aquí en este libro está el corazón de Dios. Algunos quizá no lo apreciamos como tal, pero sé que Dios está obrando algo nuevo. La levadura es el orgullo, el cual lleva siempre al pecado. Por eso Pablo dice a los Corintios en su primera carta a ellos, en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, limpiaos pues del orgullo, para que seáis nueva masa sin orgullo como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué tiene que ver la levadura con Cristo? Todo. Porque recuerda, el hombre, la mujer orgullosa que había en ti, que había en mí, murió en la muerte de Jesucristo. Entonces no existe el orgulloso, no existe la levadura, no tiene por qué haberla. Si Cristo, nuestra Pascua, murió y tú moriste con Él, entonces en ti tampoco existe ya el orgullo. Murió. El hombre que llevaba orgullo no existe. No hay levadura, eres masa nueva, eres pan nuevo. Limpiaos pues de la vieja levadura, limpiémonos de orgullo para que seamos nueva masa sin orgullo como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con el orgullo viejo, ni con la levadura, con el orgullo de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tiene sentido, ¿cierto? Un sentido nuevo. En Egipto se comía levadura, pero ahora no. En el mismo principio, desde la primera etapa de Ramesés a Sucot, ¿cierto? Ya el Señor pide santidad de su pueblo, ella una separación. Ni siquiera se han bautizado porque aún no han pasado a través del Mar Rojo, pero ya comieron del Cordero Pascual, ¿cierto? Ya creyeron, y si creyeron, salen de la esclavitud de Egipto, y si salen, caminan en dirección a Dios. El pueblo salió de Egipto caminando ¿hacia dónde? Hacia el monte Horeb. Dios le dijo a Moisés cuando se apareció en la zarza, irás y traerás ese pueblo a mí, a este mismo monte. Dios sabía para dónde lo llevaba en esa primera etapa. Lo llevaba hacia él. ¿A dónde? Hacia el monte donde él les iba a dar la ley. Entonces dice acá, ¿no? Si ya creyeron, salen. Y si salen, caminan en dirección a Dios y caminan en santidad, ya separados de todo orgullo. Separados desde el principio. Nota. El propósito de las celebraciones a que convoca el Señor es triple. Mediante la celebración se fija en la mente de la persona lo celebrado, se publica y se perpetúa. La celebración periódica tiene gran poder. La celebración periódica tiene gran poder. Lo que es cultura tiene gran poder para el bien o para el mal. La cultura del reino tiene poder para el bien. Es un mensaje que está en el momento en que salimos de Egipto. No lo teníamos claro. No lo vimos así. Intensa la jornada, ¿cierto? Puede que en distancia fue la más corta o una de las más cortas, pero desde el punto de vista doctrinal, qué cantidad de enseñanza las que Dios tiene. Es increíble, es increíble. Hubo falsos creyentes en ese camino de Ramesés a Sucot. Leemos en Éxodo 12, 37 y 38 lo siguiente. En el verso 37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gente, subrayen eso, no eran pocas las personas extranjeras que no habían sacrificado el cordero,
que no habían creído, por lo tanto, en la sangre, que no habían comido el cordero. Sin embargo, ellos salieron de Egipto y junto con el resto del pueblo. O sea, hay gente que sin haber experimentado lo que era la liberación dada por Dios, al ver al pueblo de Israel saliendo de Egipto, dijeron, hey, vámonos con ellos, qué chévere, este paseo está interesante. Pero ellos no tenían el Espíritu de Dios. Eran totalmente extranjeros desde el punto de vista espiritual. Y esta gente sí que causa problema. Y Dios quiere que entendamos esto desde el comienzo de nuestra vida cristiana. Ahora, no es tarde para entenderlo. Gracias a Dios por ello. Recuerde que Él está reformulando, está reformando nuestro cristianismo. Y Dios está diciendo, venga, hagamos una revisión, qué es lo que ustedes han debido estar creyendo. ¿Para qué? Para que puedan crecer y para que yo pueda usarlos. Para que yo pueda usar a mi iglesia en el derramamiento del Espíritu que estoy por traer. Puedan enseñar a otros lo que ustedes están aprendiendo. Entonces dice acá, también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gente. Subrayen eso, toda clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. Aquí aparece gente que no pertenece al pueblo de Dios, pero está en medio del pueblo de Dios. En el caminar real, en los comienzos de la vida cristiana, somos acompañados por gente que no ha nacido de nuevo. O sea, no tienen el Espíritu de Dios porque no han creído ni han aceptado al Cordero de Dios. No han nacido de nuevo. Personas que no han entrado en pacto con Dios mediante la aceptación de Cristo como el Cordero de Dios. De esto nos habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 13. Y en el verso 24 Jesús nos dijo, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir? Cuando la cizaña y el trigo son plantas tiernas, prácticamente no se distinguen la una de la otra. Se asemejan terriblemente, tanto que parece lo mismo. Cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, habrá gente contigo que comenzó la vida cristiana que se asemejaban mucho a ti. Iban a las reuniones, abrían Biblia, iban a los estudios bíblicos, alababan al Señor, cantaban al Señor, y tú asumías que ellos estaban entendiendo, experimentando como tú. Y eso no era cierto, ellos no estaban entendiendo. Ellos entendían a su manera. Ellos no tenían la experiencia que tú estabas teniendo, pero tú asumías que todos los que estaban caminando contigo eran y tenían el Espíritu de Dios. Esa es la advertencia que Dios está haciendo. Una advertencia bien interesante y creo que muchos de ustedes la han experimentado. Entonces dice acá, así las personas que no son nacidas de nuevo tienen comportamientos externos similares a las que sí son nacidas de nuevo. A medida que transcurre el caminar, se van diferenciando los caracteres de los unos y los otros. Cuando la cizaña y el trigo han crecido, la cizaña es un grano negro. O sea que a simple vista uno dice, este grano no es trigo. No lo es, pero hubo necesidad de esperar un tiempo para poder que se manifestara la diferencia real entre el uno y el otro. La cizaña la describe Judas, la epístola inmediatamente anterior a Apocalipsis. ¿Por qué es tan interesante que deseo que la leamos? Es muy corta, pero hay que leerla. ¿Quién es la cizaña? ¿Quiénes son la cizaña? ¿Cuáles son las manifestaciones de la cizaña? Entonces vamos a revisar acá. Judas, a partir del capítulo 3, dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido,
que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Caín fue un hombre que quiso agradar a Dios a la manera de él, de Caín. A la manera de relacionarse y de agradar con Dios era a través de sacrificios de animales, derramando sangre para la remisión de los pecados. Pero Caín, que sabía eso, dijo: no, no creo que sea así. Yo soy agricultor, de modo que voy a darle a él los mejores frutos que yo obtenga. Y por eso fue que Dios rechazó las ofrendas de Caín y apreciaba las ofrendas de Abel, porque Abel sí estaba obedeciendo, ofrecía animales, había derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Caín pudo haberle dicho a Abel: Abel, yo te doy, no sé, medio bulto de papayas para que me des ese cordero, porque voy a ofrecer el cordero en sacrificio a Dios. Voy a derramar su sangre para remisión de mis pecados ante Dios. Pero Caín dijo: no, yo voy a hacerlo a mi manera. Entonces hay hombres y mujeres que están en la iglesia cristiana que están haciendo al estilo de Caín. Ellos quieren agradar a Dios a su manera, no a la manera de Dios. No, yo tengo mis propias fiestas. No, yo celebro lo que yo quiera. Ah, entonces tú quieres agradar a Dios a tu manera, pues estás en el camino de Caín. Esto es bien importante leerlo y revisarse y preguntarle a Dios: Dios, ¿yo en dónde estoy? ¿Hay algo de esto en mí para que sea cortado, para ser purificado, Señor? Por eso el Señor está hablando de trigo y cizaña. Por eso Él está hablando de gente que encubiertamente entraron a ser parte de ese caminar de Egipto hasta la tierra de promesa. Y eran personas totalmente extrañas. No tenían el Espíritu de Dios, no habían nacido de nuevo. Entonces dice acá: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Balaam por plata iba y profetizaba. Dios está diciendo: la gente que es cizaña dentro de la iglesia son personas que pueden estar incluso enseñando, pero lo hacen por dinero. Y están enseñando cosas totalmente equívocas, como Él nos lo va a mostrar. Dice acá: y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué es la contradicción de Coré? Vamos a ver más adelante en una de las jornadas, cuando Coré se rebela contra la autoridad de Moisés. O sea, Coré dice: a ver, ¿cómo así? Entonces el único elegido eres tú. Eres el único, pues, que puede aquí invocar a Dios y hacer lo que hace, ¿no? Muchos de nosotros también estamos preparados, tenemos la habilidad. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hace un hombre que sabe que la autoridad de Dios es la que está sobre él? Moisés no se puso a contender contra ellos ni dijo: oye, votemos a ver cuántos están a favor mío y cuántos no. Y si la mayoría de votos dicen que no soy el hombre, pues listo, no hay problema, yo declino y entonces la democracia nombra a otro hombre. Moisés no hizo nada de eso, le dijo: señores, hermano Coré, no hay problema, usted cree que tiene habilidades, no hay problema. Simplemente mañana los espero aquí frente al tabernáculo nomás, y que Dios nos va a ayudar a definir esto, pero no hay problema por mí. En mí no va a encontrar contendiente. ¿Qué hace Moisés? Moisés se va durante la noche, se postra ante Dios y le dice: Dios, la autoridad que tengo es dada por ti. Tú eres la única fuente de autoridad. Y si Coré está viniendo en contra mía, pues creo que está viniendo en contra de la autoridad que tú me has dado. O sea que si la autoridad que tengo es tuya y alguien está cuestionando tu autoridad en mí, creo que tienes un problema, Señor. Entonces te pido, por favor, que tú decidas y resuelvas tu problema mañana, que cité a Coré. Y al siguiente día llega Coré con toda su gente, toda su familia, aparece la presencia de Dios, se abre la tierra y se traga a Coré con toda su gente. Yo necesitaría tener un presidente alguna vez que en lugar de estar peleando cosas en medio de tanto desorden y tantas situaciones difíciles de intentar ordenar,
supiera postrarse delante de Dios, sabiendo que la autoridad que tiene se la dio Dios, y pedirle a Dios que hay gente que está en contra de la autoridad que Dios le dio y que Dios tiene problema con esa gente que está cuestionando su autoridad. Y que sea Dios quien haga cosas. Eso sería maravilloso. La iglesia tiene que preparar hombres para que lleguen a ese gobierno y actúen de esa manera. Suena bien, ¿no? O suena mal, no sé. A mí me suena que debería hacer las cosas a la manera de Dios. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicción a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos, miren las características fáciles de determinar en la gente que es cizaña dentro del pueblo de Dios. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo creo que Dios nos está dando a través de esto el tener discernimiento de quién es la persona que tenemos a nuestro lado, quién realmente está llenando una congregación, quién es quién en el Espíritu de Dios, no para estar juzgando, sino, como vamos a ver más adelante, para estar orando por ellos, clamando por misericordia, pero que nosotros sí veamos la diferencia. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo, y tú y yo estamos en el último tiempo, o sea que esto es para nosotros, por eso es que esta amonestación de Judas debe tocar y despertar nuestro corazón. En el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Este verso 19 da la clave. ¿Por qué ellos funcionan de esa manera tan terrible? Porque no tienen el Espíritu, no han nacido de nuevo, son cizaña que ha ido creciendo y ha estado en medio del trigo verdadero. Ahora, pregunta, que uno debe hacerse, pregunta ácida: Señor, ¿soy trigo o soy cizaña? Yo voy al Señor de esa manera. Yo no pongo allá a dudar, ¿será que sí, será que no? No tengo certeza. Pero tú que escudriñas todos los corazones, tú ante el cual todas las cosas están desnudas y abiertas, tú sí sabes quién soy, Señor. ¿Qué soy? ¿Qué soy para ti? ¿Qué es lo que tú ves en mí? No quiero permanecer engañado creyendo ser trigo cuando realmente mi naturaleza es una naturaleza de cizaña. Ayúdame, Señor, guárdame, cuídame, ten misericordia de mí. Y Dios va a obrar en tu vida. Entonces dice acá: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Hoy en día estamos en épocas críticas en que, créanme, hay que saber muy bien cómo vivir delante de Dios para que el amor no se apague. Por eso el Señor dice acá: conservaos en el amor de Dios. Hay que preguntar, ¿tú realmente has percibido el amor de Dios? ¿Lo has experimentado? Hay personas que me dicen: yo no he experimentado el amor de Dios. Si no lo ha experimentado es porque no ha experimentado lo que es el perdón de pecados. No ha experimentado lo que es la liberación de esclavitud, no sé, adicciones, vicios, pecados. Pero cuando uno ha recibido, aceptado al Señor Jesucristo y lo ha recibido en su corazón y Dios da su Espíritu Santo, uno supo lo que era sentirse perdonado, libre de esa carga tan terrible que era la condenación que uno sabía que había de parte de Dios sobre ti. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, el Espíritu dentro de uno es un Espíritu santificador que te revela la obra de Cristo para que resuelva los problemas de ti contigo mismo, liberándote de esa vieja naturaleza. Si uno ha experimentado eso, uno ha percibido, ha saboreado el amor de Dios. Dios dice que la evidencia de que Dios nos amó es que envió a su Hijo.
Entonces, ¿Jesús ya fue enviado? Sí. ¿Crees eso? Sí. Entonces, es una primera evidencia que Dios te ama. Ahora, lo segundo es, ¿has experimentado ese amor al darte él a Jesús? Y si lo has experimentado, Dios dice, consérvense en ese amor. Consérvense en ese amor. Bien interesante este llamado para nosotros de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Dice, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvadlos arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Un llamado absolutamente dramático el de Dios. Veo personas que son cizaña, ten misericordia. Pide a Dios que extienda su misericordia sobre ellos. No hay oración más grande y poderosa por otra persona que comenzar pidiendo a Dios que extienda su misericordia para que esa misericordia extendida alcance a esa persona. Alcance a sus hijos, si son sus hijos los que no han recibido al Señor. Alcance a sus familiares. Alcance a la gente en la congregación que son cizaña y que no tienen el Espíritu de Dios. Padre de gloria, por tu gran misericordia, extiende esa misericordia y alcánzalos, oh Dios. Que tu misericordia alcanzándolos haga que se vuelvan de todo su corazón a ti, Señor amado. Y entonces tú puedas bendecirles, amado Dios. Que por esa misericordia se vuelvan de todo su corazón a ti y tú puedas dar su Espíritu Santo a ellos, Señor amado. Gracias, gracias, oh Dios. Que tu misericordia los alcance y les dé el arrepentimiento y el perdón de pecados. No hay comienzo de una oración más grande que pedirle a Dios que extienda su misericordia sobre aquellos que la necesitan. Amén. Entonces no es juzgarlos, es simplemente estar delante del Señor por ellos. Pero Dios permitirá que esa gente esté en medio tuyo. Dios lo permitirá. Dios permite. Y él dijo, no, no arranquen la cizaña, porque cuando es muy tierna van a arrancar trigo y cizaña. Dejen que crezca lo uno con lo otro. Y cuando vengan los ángeles en el tiempo final, ordenaré a los ángeles que primero hagan manojos con la cizaña, la echen al fuego y luego sí recogen el trigo. Estamos a puertas de eso, de que sea recogida la cizaña. Pero la pregunta es, ¿el trigo está haciendo lo que debe hacer? ¿Tiene la posición correcta? ¿Tiene la claridad correcta? Creo que es ahí donde Dios está poniendo su dedo y su palabra está despertando nuestros corazones. Amén. Interesante Sucot. Entonces terminemos por leer. Dice acá, era esto lo que decía Pedro en su segunda carta. Sabed ante todo, decía Pedro, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones. ¿Y por qué actúan de esa manera? La respuesta nos la da Judas al final del verso 19, que es lo que acabamos de estudiar. Estos, dice en el verso 19, son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu de Dios. Los que me conocen por algún tiempo saben que con frecuencia hago una pregunta ácida en la congregación. ¿Tienes la certeza de que el Espíritu mora en ti? Y si tienes el Espíritu, la evidencia es que eres guiado por el Espíritu Santo. Ustedes saben con cuánta frecuencia le pregunto a las personas, ¿cómo te habla Dios? ¿Dios te habla en sueños? ¿Dios te habla en visiones? ¿Dios te habla con palabra audible? ¿Cómo es que has recibido guía de Dios? No solo a través de la palabra, sino Él como persona, contigo. ¿Cómo es que Dios te habla? Cuéntame, dame un ejemplo, dame una experiencia, dame una vivencia. Yo quiero saber si realmente tú vives en unión con el Espíritu Santo. Y es importante que nosotros identifiquemos a aquellos que realmente son trigo. Dios dice que nuestra comunión ha de ser con aquellos que de limpio corazón buscan al Señor. Ten la certeza que si tu comunión es con la cizaña, vas a tener problemas. Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú encuentras una persona que es murmuradora, una persona que crea divisiones, una persona que vive sensualmente para dar satisfacción a sus sentidos, pues esas conversaciones corromperán tus buenas costumbres. No te expongas a él, no te expongas a ella. Tienes que ser prudente y tienes que saber diferenciar. Entonces, desde el comienzo el Señor está diciendo, no acaban de salir y está diciendo, van a tener esta situación.
Óigame, ¿qué enseñanza las de Sukkot? Uno dice, óigame, si esta es la lección uno, ¿cómo será pues el posgrado? Pero creo que Dios nos está animando. Dios nos está dando fuerza, aliento, hambre, deseo de conocer y decir, wow, esto está interesante. Qué bueno no haberlo conocido antes, pero Dios tenía su tiempo para ti y ha tenido su tiempo para mí. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias. Gracias porque nos estás dejando ver que cada jornada es realmente un tesoro. Cada jornada es un tesoro, bendito Señor. Gracias porque nos estás haciendo doctos en el reino. Toda persona docta en el reino saca de las cosas viejas y de las cosas nuevas. Estás llevándonos al Antiguo Testamento, dejándonos ver la riqueza, los tesoros que hay en él, que aunadas a las del Nuevo, se hace algo poderoso y maravilloso, Señor, en una unidad perfecta, en una belleza sin igual, que trae convicción, trae confianza, trae seguridad, oh Dios, trae esperanza, trae gozo, Señor. Bendito seas por ello, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a que esta palabra tuya, Señor, germine, brote, aún mientras dormimos, oh Dios. Aunque no la estemos cuidando, tú estás haciendo que ella germine, que ella crezca, que ella se fortalezca en un tallo fuerte y puedas un día poner en ella espiga y en la espiga grano maduro, Señor, para que otros puedan comer de lo que tú nos has dado y has puesto en nosotros. Gracias, Dios de gloria. Gracias, Señor. Creemos que este es nuestro anhelo. A ese anhelo nos respondes con un así sea. Gracias, Señor, porque tú eres labrador. Padre de gloria, tú eres labrador por excelencia, Señor amado. Y nos declaramos que somos simiente tuya, siembra tuya, Señor amado. Bendito seas. Gracias por sembrar en nuestros corazones tu bendita palabra. Y gracias, Señor, por permitir que tu Santo Espíritu nos revele los principios. Que el Espíritu sea quien nos habla lo que hay detrás de esos versículos, oh Dios. Señor Jesús, tú dijiste, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Tú no dijiste, el que tenga oídos para oír, oiga lo que lee en la palabra. Tú dijiste algo más profundo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice con respecto a cada palabra, lo que hay detrás. La vida, la fuerza, el movimiento que tú quieres dar a través de esos versículos. Pero estos versos y cada verso tiene detrás de él la revelación, el corazón tuyo, la vida tuya, Señor. Gracias, Santo Espíritu. Gracias por hacernos oír lo que tú tienes que decirnos. Eres tú quien nos guías a toda verdad. Eres tú quien nos llevas a todo principio de la palabra de Dios. Eres tú quien nos llevas al propósito de Dios detrás de esos versos, oh Dios. Detrás de cada jornada, ¿qué propósito tienes, Señor? Gracias por todos los propósitos que nos has descubierto a través de esta jornada de Sukkot. Bendito seas. Aceptamos y recibimos el tener una vida, oh Dios, que está caminando hacia ti. Gracias, Señor, por esa vida mediante la cual vivimos dispuestos para ti, Señor amado. Gracias por ese altar en el cual sacrificamos, ofrecemos, nos desprendemos, devolviendo a ti todo lo que nos has dado, Señor amado. Gracias. Gracias, bendito Señor. Gracias, oh Dios, por permitirnos consagrar, presentar a ti a nuestros hijos primogénitos, oh Dios, a nuestro primogénito. Así no lo hayamos hecho cuando él era niño, que lo hagamos ahora en nuestra oración para contigo, Señor. Gracias, Señor, que podamos ofrecerte a cada nieto que ha sido primogénito, Señor. Que en nuestra oración como padre y abuelos podamos decir, Señor, hoy estoy ante ti presentándome consagrándote declarando que así como tú eres dueño y autoridad sobre mí, eres dueño y autoridad sobre este muchacho, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Danos, oh Dios, el entender. Produce en nosotros el querer y el hacer, celebrar la Pascua, celebrar los panes sin levadura, Señor amado, celebrar el que hemos sido separados para santidad, oh Dios. Bendito seas, mi Padre de gloria. Danos el discernimiento
de quién es trigo y quién es cizaña, Señor, para saber por quiénes oraremos pidiendo misericordia, también para saber con quién hemos de tener comunión, Señor. Te damos gracias por ello, oh Dios de gloria. Bendito seas por los siglos de los siglos. Al aceptar lo que tú deseas, se vuelve un hecho eterno porque tú lo has ordenado hoy al decir así sea. Y creemos a partir de este momento que el Espíritu Santo hace que lo que tú has ordenado que sea hecho hoy en el Espíritu se vuelva una experiencia en la vida real, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendito seas por esta segunda jornada. Sukkot, alabado seas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Dios de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor.